In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. San Pedro ruega por nosotros, San Pío X ruega por nosotros, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bien. Tenemos ahora al Papa León XIII en una carta apostólica que se llama Epístola Tua. Dice: solo a los pastores se le dio todo el poder de enseñar, de juzgar, de dirigir. A los fieles se les impuso el deber de seguir sus enseñanzas, de someterse con docilidad a su juicio y de dejarse gobernar, corregir y guiar por ellos en el camino de la salvación. Por lo tanto, es una necesidad absoluta para los fieles simples someterse en mente y corazón a sus propios pastores y que éstos se sometan con ellos al pastor principal y supremo. Es dar prueba de una sumisión que está lejos de ser sincera para establecer algún tipo de oposición entre un pontífice y otro. Los que, ante dos directivas diferentes, rechazan la presente para aferrarse a las pasadas, no están dando prueba de obediencia a la autoridad que tiene el derecho y el deber de guiarlos, y en cierto modo se asemejan a aquellos que al recibir una condena querrían apelar a un futuro concilio o a un papa mejor informado. ¿Suena familiar esto a los lefebristas, que rechazan el magisterio actual, amparándose en el magisterio anterior, negando toda posible hermenéutica de la continuidad? Bien, tenemos ahora del mismo León XIII la encíclica Immortale Dei número 41. Si en los tiempos difíciles en que está echada nuestra suerte los católicos nos escuchan como les corresponde, verán pronto cuáles son los deberes de cada uno, tanto de opinión como de acción. En cuanto a la opinión, todo lo que los romanos pontífices han enseñado hasta ahora o enseñarán en el futuro debe ser sostenido con firmeza mental y siempre que la ocasión lo requiera debe ser profesado abiertamente. La encíclica Sapientiae Christianae, números 21 a 22 y número 24, León XIII, dice: sucede muy diferente con los cristianos, reciben su regla de fe de la Iglesia, por cuya autoridad y bajo cuya guía son conscientes de que han alcanzado sin duda alguna la verdad. Por consiguiente, así como la Iglesia es una porque Jesucristo es uno, así en todo el mundo cristiano hay y debe haber una sola doctrina, un Señor, una fe, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Poseen el principio salvador, de donde proceden espontáneamente una y la misma voluntad en todos y un mismo tenor de acción. Sin embargo, determinar cuáles son las doctrinas divinamente reveladas pertenece a la Iglesia docente, a quien Dios ha confiado la custodia e interpretación de sus declaraciones. Pero el Maestro Supremo en la Iglesia es el Romano Pontífice. La unión de las mentes, por lo tanto, requiere, junto con un acuerdo perfecto en la única fe, completa sumisión y obediencia de voluntad a la Iglesia y al Romano Pontífice como a Dios mismo. Esta obediencia debe, sin embargo, ser perfecta porque es ordenada por la fe misma y tiene esto en común con la fe, que no se puede dar en pedazos. Es más, si no fuera absoluta y perfecta en cada particular, podría llevar el nombre de obediencia, pero su esencia desaparecería. Al definir los límites de la obediencia debida a los pastores de almas, pero sobre todo a la autoridad del Romano Pontífice, no se debe suponer que sólo se debe ceder en relación con dogmas cuya negación obstinada no puede ser separada del delito de herejía. Más aún, no es suficiente asentir con sinceridad y firmeza las doctrinas que, aunque no están definidas por ningún pronunciamiento solemne de la Iglesia, son propuestas por ella para creer como divinamente reveladas en su enseñanza común y universal, y que el Concilio Vaticano I, declaró que se debe creer con fe católica y divina. Pero también debe contarse entre los deberes de los cristianos el dejarse gobernar y dirigir por la autoridad y dirección de los obispos y sobre todo de la sede apostólica. Y qué apropiado es que esto sea así para que cualquiera pueda percibirlo fácilmente, porque las cosas contenidas en los oráculos divinos se refieren en parte a Dios y en parte al hombre, y a todo lo que es necesario para alcanzar su salvación eterna. Ahora bien, ambas cosas, es decir, lo que estamos obligados a creer y lo que estamos obligados a hacer, son establecidos, como hemos dicho, por la Iglesia en uso de su derecho divino y en la Iglesia por el Sumo Pontífice. Por tanto, corresponde al Papa juzgar con autoridad qué cosas contienen los sagrados oráculos, así como qué doctrinas están en armonía y cuáles en desacuerdo con ellos, y también por la misma razón para mostrar qué cosas deben ser aceptadas como correctas y qué deben ser rechazadas como sin valor, qué es necesario hacer y qué evitar hacer para alcanzar la salvación eterna, porque de lo contrario no habría intérprete seguro de los mandamientos de Dios ni guía segura que mostrara al hombre la forma en que debe vivir.
Leyendo todo esto, y si ven todos los otros videos, este es el último, van a ver que la profesión de fe oficial de la Iglesia Católica, la de 1989, en su último párrafo, que pide la adherencia de firme religiosa, de voluntad y de intelecto a las doctrinas enunciadas por el magisterio que no están definidas, que no son enunciadas de modo definitivo, se van a dar cuenta que es una enseñanza completamente tradicional. Que Monseñor Lefebvre dijo que era una locura, una enseñanza totalmente peligrosa, pero en realidad no, es una enseñanza totalmente tradicional. Bien, la encíclica Satis Cognitum, número 9, del mismo León XIII, por lo cual, como se desprende de lo dicho, Cristo instituyó en la Iglesia un magisterio vivo, autorizado y permanente, que fortaleció con su propio poder, enseñó con el espíritu de la verdad y confirmó con milagros. Él quiso y ordenó bajo las penas más graves que sus enseñanzas fueran recibidas como si fueran suyas. Bien, lo siguiente es de Satis Cognitum, números 12 a 13. De este texto, Mateo 16-18, se desprende que por voluntad y mandato de Dios, la iglesia descansa sobre San Pedro como un edificio descansa sobre sus cimientos. Ahora bien, la naturaleza propia de un cimiento es ser un principio de cohesión para las diversas partes del edificio. Debe ser la condición necesaria de estabilidad y fuerza. Quítalo y todo el edificio se derrumba. Por consiguiente, es oficio de San Pedro sostener a la iglesia y protegerla en toda su fuerza y unidad indestructible. ¿Cómo podría cumplir este oficio sin el poder de mandar, prohibir y juzgar, que propiamente se llama jurisdicción? Es sólo por este poder de jurisdicción que las naciones y las mancomunidades se mantienen unidas. Una primacía del honor y el oscuro derecho de dar consejo y amonestación, lo que se llama dirección, nunca podría asegurar a ninguna sociedad de hombres la unidad o la fuerza. Las palabras y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, proclaman y establecen la autoridad de la que hablamos. ¿Qué es eso?, escribe Orígenes. ¿Es la roca sobre la que Cristo edifica la iglesia o la iglesia? La expresión es ciertamente ambigua, como si la roca y la iglesia fueran una misma cosa. En verdad pienso que esto es así y que ni contra la roca sobre la cual Cristo edifica su iglesia, ni contra la iglesia prevalecerán las puertas del infierno. El significado de esta declaración divina es que, a pesar de las artimañas e intrigas que ellos traen contra la iglesia, nunca puede ser que la iglesia encomendada al cuidado de Pedro sucumba o fracase de alguna manera. Porque la iglesia, como edificio de Cristo que sabiamente edificó su casa sobre la roca, no puede ser conquistada por las puertas del infierno, las cuales pueden prevalecer sobre cualquier hombre que esté fuera de la roca y fuera de la iglesia, pero ser, perdón, pero será impotente contra ella. También es de Orígenes. Por lo tanto, Dios confió su iglesia a Pedro para que la protegiera con seguridad con su poder invencible. Lo invistió, por lo tanto, con la autoridad necesaria, ya que el derecho de gobernar es absolutamente exigido por quien ha de custodiar real y eficazmente la sociedad humana. La unión con la sede romana de Pedro es siempre el criterio público de un católico. No se debe considerar que tienes la verdadera fe católica si no enseñas que se debe mantener la fe de Roma. No se debe considerar que tienes la verdadera fe católica si no enseñas que se debe mantener la fe de Roma. Satis Cognitum número 12 y 13. Después está la encíclica Divinum Illud número 5. Porque aquel que es espíritu de verdad, en cuanto que procede tanto del Padre, que es lo eternamente verdadero, como del Hijo, que es la verdad sustancial, recibe de cada uno su esencia y la plenitud de toda verdad. Esta verdad la comunica a su iglesia, protegiéndola con su omnipotente auxilio de caer jamás en el error, y ayudándola a cultivar cada día más y más los gérmenes de la doctrina divina y hacerlos fecundos para el bien de los pueblos. Y puesto que el bien de los pueblos, para lo cual fue establecida la iglesia, requiere absolutamente que este oficio se mantenga para siempre, el Espíritu Santo da perpetuamente vida y fuerza para conservar y aumentar la iglesia. Juan 14, 16, 17. Pediré al Padre y os dará otro paráclito para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad. Luego hay una alocución a los cardenales del 20 de marzo de 1900 que dice: la iglesia ha recibido de lo alto una promesa que la protege contra toda debilidad humana. ¿Qué importa que el timón de la barca simbólica haya sido encomendada
haya sido encomendado a manos débiles cuando el piloto divino se encuentra en el puente donde, aunque invisible, vela y gobierna. Bendita sea la fuerza de su brazo y la multitud de sus misericordias. Después está la carta apostólica Annum Ingresi, que dice: en la Iglesia Católica se encarna el cristianismo, se identifica con aquella sociedad perfecta, espiritual, y en su orden soberana, que es el cuerpo místico de Jesucristo y que tiene por cabeza visible al romano pontífice, sucesor del príncipe de los apóstoles. Es la continuación de la misión del Salvador, hija y heredera de su redención. Ha predicado el Evangelio y lo ha defendido al precio de su sangre, y fuerte en la asistencia divina y de aquella inmortalidad que le ha sido prometida, no se concilia con el error, sino que permanece fiel a los mandamientos que ha dado, que ha recibido para llevar la doctrina de Jesucristo hasta los confines del mundo y hasta el fin de los tiempos y para protegerla en su integridad inviolable. Alocución por el 25 aniversario de su elección, 20 de febrero de 1903. Esta es nuestra última lección para vosotros. Recíbela, grábala en tu mente, todos vosotros. Por mandato de Dios, la salvación no se encuentra en ninguna parte sino en la Iglesia. El instrumento fuerte y eficaz de salvación no es otro que el pontificado romano. Ahí termina León XIII, ahora arrancamos con San Pío X, la encíclica Edite Sepe, número 8. Dice: de hecho, solo un milagro de ese poder divino podría preservar a la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, de mancha en la santidad de su doctrina. Perdón, me trabé. De nuevo. De hecho, solo un milagro de ese poder divino podría preservar a la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, de mancha en la santidad de su doctrina, ley y fin en medio del diluvio de corrupción y desliz de sus miembros. Su doctrina, ley y fin han producido abundante cosecha. La fe y la santidad de sus hijos han dado los frutos más saludables. He aquí otra prueba de su divina vida. A pesar de un gran número de opiniones perniciosas y de una gran variedad de errores, así como del vasto ejército de rebeldes, la Iglesia permanece inmutable y constante como columna y fundamento de la verdad, en profesar una misma doctrina, en recibir los mismos sacramentos, en su divina constitución, gobierno y moral. Carta apostólica Tuum Illud. Ellos, los modernistas, aprenderán muchas cosas excelentes de tan gran maestro como el cardenal John Henry Newman, hoy canonizado. En primer lugar, a considerar sagrado el magisterio de la Iglesia, a considerar sagrado el magisterio de la Iglesia, a defender la doctrina inviolablemente transmitida por los padres y lo que es de suma importancia para la salvaguarda de la verdad católica, seguir y obedecer al sucesor de San Pedro con la mayor fe. Y por último, hay otra cita que curiosamente no dice la fuente, pero bueno, si alguien lo googlea lo va a encontrar fácilmente. Dice: el primer y más grande criterio de la fe, la última e inexpugnable prueba de la ortodoxia, es la obediencia a la autoridad docente de la Iglesia, que es siempre viva e infalible, ya que ella fue establecida por Cristo para ser la columna et firmamentum veritatis, columna y baluarte de la verdad. Primera carta a Timoteo 3:15. Jesucristo, que conocía nuestra debilidad, que vino al mundo a predicar el Evangelio sobre todo a los pobres, escogió para la difusión del cristianismo un medio muy sencillo, adaptado a la capacidad de todos los hombres y adecuado a cada época. Un medio que requería ni aprendizaje, ni investigación, ni cultura, ni racionalización, sino solo oídos dispuestos a oír y sencillez de corazón para obedecer. Por eso dice San Pablo: fides ex auditu. Romanos 10:17. La fe no viene por la vista, sino por el oído, de la autoridad viva de la Iglesia, sociedad visible compuesta de maestros y discípulos, de gobernantes y de gobernados, de pastores y ovejas y corderos. Jesucristo mismo ha impuesto a sus discípulos el deber de escuchar las instrucciones de sus amos en materia de vivir en sumisión a los dictados de los gobernantes, a las ovejas y corderos de seguir con docilidad las huellas de sus pastores, y a los pastores, a los gobernantes y a los maestros ha dicho: docete omnes gentes, spiritus veritatis docebit vos omnem veritatem, ecce ego vobiscum sum
usque ad consummationem seculi. Mateo 28, 19, 20. Id, enseñad a todas las naciones, el Espíritu de verdad os enseñará toda la verdad, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del mundo. De estos hechos podéis ver cuán extraviados están aquellos católicos que en nombre de la crítica histórica y filosófica y de ese espíritu tendencioso que ha invadido todos los campos, ponen en primer plano la cuestión religiosa misma, insinuando que mediante el estudio y la investigación debe formar una conciencia religiosa acorde con nuestro tiempo, o como se dice, moderno. Y así, con un sistema de sofismas y errores, falsean el concepto de obediencia inculcado por la Iglesia. Se arrogan el derecho de juzgar las acciones de la autoridad hasta el punto de ridiculizarlas. Se atribuyen la misión de imponer una reforma, misión que no han recibido ni de Dios ni de ninguna autoridad. Limitan la obediencia a las acciones puramente exteriores, aunque no resistan a la autoridad o se rebelen contra ella, oponiendo el juicio erróneo de algún individuo sin ninguna competencia real o de su propia conciencia interior engañada por vanas sutilezas, al juicio y mandamiento del quien por mandato divino es su legítimo juez, amo y pastor. Hasta aquí el venerable escrito de San Pío X. Entonces, creo que tenemos material más que suficiente para tener una profunda fe en la Iglesia Católica, ¿sí? Actual, visible, ¿sí? Podemos tener una fiel y piadosa veneración hacia la persona del Papa Francisco, el sumo pontífice vicario de Jesucristo en la tierra. Espero que todo esto sirva, que el Espíritu Santo nos ilumine. Te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor, por medio de María Santísima. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.